La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Solo por Él soy feliz, solo por Él, por mi Jesús, solo por Él soy feliz, solo por Él, por mi Jesús. En esa cruz donde murió Jesús, mis pecados fueron perdonados. En esa cruz donde murió Jesús, mis pecados fueron perdonados. Solo por Él soy feliz, solo por Él, por mi Jesús, solo por Él soy feliz, solo por Él, por mi Jesús. Hermanos, esperamos que se encuentren bien, que estén descansando y aprovechando bien el tiempo en casa. Agradecemos al Señor la oportunidad que Él siempre nos da de poder llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, algunos que están en algunas actividades por medio de estos nuevos recursos de la tecnología. Hoy quiero iniciar este mensaje leyendo la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, el verso 6 en adelante. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, dice el apóstol Pablo, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han
reanudado ustedes su cuidado por mí, dice el apóstol. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bellas palabras del apóstol Pablo dirigidas a una iglesia que él apreciaba mucho. Hoy nosotros estamos, como hemos escuchado en los mensajes anteriores y a través de diferentes medios, en circunstancias extraordinarias, circunstancias especiales que son de todo tipo. Y el apóstol Pablo en este pasaje, en toda la carta, está haciendo una serie de recomendaciones a los hermanos, pero en este trozo que hemos leído del capítulo 4, hay algunas cosas a las que Pablo se dirige especialmente y le pide a los hermanos que hagan. Yo hice una pequeña lista y quiero que la veamos. Y dice, por ejemplo, empieza el trozo que leímos pidiendo al apóstol Pablo que los hermanos no se preocupen. Les dice, no se preocupen por nada. Los invita a orar. Hermanos, oren. Y también les dice que den gracias. Hermanos, hay que dar gracias al Señor. Y les dice, piensen en lo bueno, practiquen lo que han aprendido. Y también les dice, ayuden. Bueno, eso lo estoy entresacando porque Pablo se está poniendo como un ejemplo de que los hermanos tenían la disposición de ayudar, pero no habían encontrado la oportunidad para hacerlo. Entonces Pablo los está motivando para que continúen con ese propósito de ayudar a los necesitados. Aunque en este caso Pablo es el necesitado, hoy nosotros también tenemos esa invitación, poder colaborar, poder ayudar a alguien que necesita un apoyo de diferentes formas. Y también al final de este trozo, Pablo les está diciendo que deben estar contentos y que deben estar satisfechos, y que deben aprender. Pablo les dice, hermanos, y les da un testimonio de lo que ha pasado con él. Les dice, yo he aprendido. Y por eso antes, en los versículos anteriores, Pablo les está diciendo, practiquen lo que han aprendido, lo que han visto, lo que han escuchado. Eso deben practicar, a eso se deben dedicar. Y de último, Pablo les dice, él confiesa, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente esta frase algunas veces se saca del contexto de este pasaje y se cita exclusivamente este versículo 13 del capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como diciendo, pues yo puedo hacer cualquier cosa en Cristo que me fortalece, aunque aquí Pablo está diciendo, puedo vivir en cualquier circunstancia que me toque que hacer. Si quisiéramos ponerle un tema a este mensaje, tendría que ser aprendiendo a vivir. Y aprendiendo a vivir, ahora nosotros sabemos que las circunstancias de vida que nos toca que enfrentar no dependen todas de nuestras decisiones ni de nuestra voluntad. Si nosotros pudiéramos tener los controles para organizar cómo queremos que sea nuestra vida, pues seguramente no estaríamos en estas circunstancias, ¿no? Pero son circunstancias que no nos preguntaron si las queríamos, no nos pidieron nuestra opinión, vinieron. Estamos ahora en ellas y las tenemos que afrontar y tenemos que aprender a vivir en medio de estas circunstancias. No podemos estar deseando todas las circunstancias anteriores y estar ahí como teniendo insatisfacción en el corazón. Por eso el apóstol Pablo le dice, deben tener contentamiento, hermanos. Yo tengo contentamiento en cualquiera de las circunstancias en las que estoy. Y él confiesa, yo sé vivir. Por eso decía, del tema o título de este mensaje tendría que ser aprendiendo a vivir. Tenemos que aprender a vivir y en medio de cualquier circunstancia, ¿no? En la historia de José, en el Génesis, el faraón tuvo un sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? Y eso se cumplió posteriormente, luego que José lo haya interpretado. El periodo de vacas gordas fue un periodo de prosperidad, de felicidad, de gran abundancia, etcétera. Pero había un consejo de José, que había que aprender a vivir en medio de esa circunstancia de prosperidad y de abundancia, y básicamente el consejo era que tenían que reservar una parte de lo que habían ganado, no podían gastarse todo, dilapidar todo lo que habían obtenido, sino que tenían que reservar una parte porque venía un tiempo. En el caso de José era algo certero, no era una posibilidad, sino que venía un tiempo de vacas flacas donde iban a echar mano de lo que ellos habían reservado, ¿no? Y ese tiempo se cumplió.
Y muchos pueblos y mucha gente que no había aprendido a vivir así. Luego, cuando vinieron el tiempo de las vacas flacas, fue un tiempo de gran aflicción en la historia de José. Hoy nosotros podemos decir que estamos pasando un tiempo de vacas flacas. La gran mayoría de la población en el país, y probablemente un buen número de hermanos de la congregación, están pasando un periodo de vacas flacas. Hermanos que están trabajando o que han trabajado en la informalidad, que no dependen de un salario mensual, que no dependen de un cheque o un depósito o transferencia, sino que día a día están obteniendo su sustento. Están pasando un periodo complicado, un periodo difícil. Hermano, quiero decirte, tenemos que creer y confesar y tener paz que Dios no nos va a dejar, pero tenemos que saber que este es un periodo de vacas flacas y tenemos que aprender a vivir en este periodo. El proverbista, en Proverbios capítulo 30, en el verso 8 y 9, es un pasaje conocido de nosotros. El proverbista le dice al Señor en un extremo, ¿no? Le pide al Señor, le dice, por ejemplo, Señor, manténme alejado de la mentira, dice el verso 8, y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame, le dice el proverbista, solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, le dice el proverbista, puedo llegar a robar y ponerte así en vergüenza. Algunos han tomado esta oración como un modelo de oración, aunque el apóstol Pablo en Filipenses, él dice, él no está orando este proverbio, sino le está diciendo, pues yo me he acomodado a las circunstancias que me tocan que vivir. Y de hecho a Pablo le tocaba, y cuando escribe esta carta, Pablo está preso, está privado de su libertad, está privado de todos los medios por los que él podía subsistir, porque en otro contexto Pablo estaba trabajando, era un hombre muy laborioso, muy activo, muy productivo, el apóstol Pablo, pero está preso, está detenido, no puede ni siquiera trabajar para ganar su sustento, ¿no? Y en aquellas cárceles era una cosa espantosa, las cárceles romanas. Y no había algo así como un trato humano o una especie de cuidado de los derechos de los presos, o no había nada de eso. Pasaban mucha hambre, enfermedades y una serie de cosas terribles que cuenta la historia de esas prisiones. Y en ese contexto está el apóstol Pablo y le dice a los hermanos, pues yo he aprendido a vivir y a estar contento. ¿Cómo se puede estar contento en una situación como la que estaba el apóstol Pablo? ¿Cómo podía estar contento él metido en una cárcel profunda, donde había muchas enfermedades, donde había violencia, donde insalubre, olvidado, etcétera? Pero él escribe esa carta con gran alegría, y es una carta muy emotiva del apóstol Pablo a los filipenses, y les dice, pues sí, hermanos, yo he aprendido a vivir en estas circunstancias, ¿no? Él no le dice como el proverbista, Señor, si me das pobreza, voy a blasfemar y te maldigo. No. Tampoco le dicen, si me das riqueza, pues ahí me voy a poner soberbio y altivo y me voy a olvidar de ti. No, Pablo dice, he aprendido. Nosotros tenemos que aprender a vivir en estas circunstancias, y más adelante, cuando estas circunstancias cambien, tenemos que aprender a vivir cuando el Señor nos devuelva la prosperidad, cuando el Señor nos devuelva la salud, cuando el Señor nos devuelva nuestro trabajo, cuando nuestro negocio empiece a ir bien de nuevo y empecemos a llevar recursos mucho más de lo necesario para nuestra casa. Y entonces tenemos que aprender a vivir también en la prosperidad y en la abundancia, y aprender a vivir también en estas circunstancias que son circunstancias de limitaciones, que son circunstancias de resguardo, de cierto temor, de muchos peligros y ansiedad. Tenemos que aprender a vivir en medio de eso, ¿no? Y una de las cosas importantes que tenemos que tener en el corazón es que en medio de cualquier circunstancia está el Señor. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos dan esa esperanza, ¿no? Que el Señor no va a permitir que su pueblo pase hambre y pase grandes necesidades. Y cuando así ha ocurrido, ha sido también por un trato del Señor, porque el pueblo de repente cayó en una actitud de soberbia, en una actitud de autosuficiencia. Entonces el Señor permitía que su pueblo pasara hambre y pasara necesidades y fuera amenazado por diferentes enemigos, para que ellos se volvieran a Él en medio de gran arrepentimiento. A nosotros no nos va a hacer falta pan. En estos días yo he estado pensando del pasaje de la mujer viuda, cuando el Señor le dice que desde que ocurrió el milagro con el profeta no le hizo falta el aceite y la harina en su casa. Y eso es interesante, porque no dice la Biblia que esta mujer tuvo un banquete todos los días, sino que tuvo lo mínimo, lo justo, lo necesario. Muchos de nosotros hemos tenido que estar en estos días de cuarentena en casa,
reservando y racionando nuestras provisiones, cuidando nuestro dinero, haciendo muy estrictos con el tema del presupuesto, porque no sabemos exactamente cuánto va a tardar estas circunstancias. Entonces yo quiero decirte, hermano, en este tiempo que debes ser muy sabio, que el Señor no va a permitir que en tu casa haga falta el pan, pero va a ser lo necesario. No podemos despilfarrar ni seguir con nuestro mismo modelo de vida que traíamos, saliendo a comer el fin de semana, haciendo digamos como nuestras comidas especiales y favoritas, como gastando, porque sabemos que pues, la siguiente semana el negocio va a ir bien, sabemos que viene la quincena o el fin de mes y va a venir el cheque. Y ahorita hay muchas empresas que están pasando penas también, están buscando grandes estrategias para poder cubrir las planillas de sus trabajadores. Entonces tenemos que ser muy sabios en la administración de nuestros recursos, en la administración de nuestro dinero. Tenemos que ser muy sabios en la administración de nuestra despensa en casa, que no se desperdicie una cucharada de azúcar, que no se desperdicie un pan, que no se desperdicie una tortilla, que no dejemos un plato a la mitad de comida en el lavadero y que la vayamos a tirar. Tenemos que ser muy sabios en ese sentido. Dios no nos va a desamparar, y también tenemos que ser muy sabios en los cuidados y las recomendaciones que se nos han hecho. Ya las hemos escuchado a través de los diferentes medios, nuestros cuidados de higiene. Tenemos que aprender a vivir en este tiempo. Nuestros hábitos personales los tenemos que reforzar en nuestra alimentación, ser respetuosos de los procesos que se nos han pedido que tengamos, respetar los horarios en los que tenemos que regresar a casa y tener ese cuidado, ¿no? Nuestra vida social pues está sufriendo. Quisiéramos visitar a nuestros seres queridos, quisiéramos estar en la iglesia, quisiéramos estar en los cultos, quisiéramos estar en las reuniones con nuestros amigos, pero no lo podemos hacer ahora. Tenemos que aprender a vivir en este tiempo, en estas circunstancias, en este modelo. Lo tenemos que aprender a vivir sin que eso traiga amargura o ansiedad en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que tener contentamiento, dice el apóstol Pablo, en medio de diferentes cosas. Por eso es que ahora nosotros tenemos que reforzar algunas formas de vida que son interesantes. Tenemos que, ahora que estamos en casa, pues tenemos que reforzar un nuevo modelo de vida en familia, de estar en nuestra casa. Hay muchas bromas y chistes y memes en las redes sociales en relación a esa tensión que hay ahora, porque pasa 24 horas el matrimonio junto, la esposa y el esposo pasa todo el día juntos ahí en la casa. No estábamos tal vez acostumbrados a un tiempo de esa manera, y ahora tenemos que aprender a vivir todos juntos en la casa, estarnos viendo cada rato, y tal vez habíamos acomodado nuestra rutina familiar a vernos un ratito en la mañana, a escribirnos durante el día en las redes sociales y luego vernos un ratito en la noche, y así estábamos acostumbrados a que se desarrollara nuestra familia. Pero ahora estamos todo el tiempo juntos, y eso tiene que ser algo positivo, no tiene que ser algo para que hayan tensiones. Obviamente vamos a tener un periodo, ahorita ya han pasado bastantes días, espero que eso esté ocurriendo, de adaptación y de armonización en nuestros digamos rutinas y hábitos diarios, porque estamos conviviendo todos juntos, ¿no? Y también nuestros hábitos espirituales. No dejemos de orar. Como no estamos en la iglesia, entonces voy a descuidar mi vida espiritual. Como no estoy en la iglesia, entonces me voy a alejar del Señor y me voy a dedicar a hacer cosas que al Señor no le agradan y que tal vez no son abiertamente pecado, pero que no contribuyen a mi edificación espiritual. Debo ser muy cuidadoso con eso. Debo de adaptar ahora mi búsqueda espiritual, porque ya no puedo venir al templo, ya no puedo pasar al frente y pedir que alguien ore por mí, ya no puedo hacer la cita para que mi hermano pastor me dé un consejo, ore por mí, ya no puedo abrazar al hermano, ya no puedo cantar junto con la congregación. Pero eso no significa que yo deje de buscar al Señor, no significa que yo deje de alabar y de adorar al Señor. Lo debo de seguir haciendo en un contexto diferente. Ahora tengo que aprender a alabar y a bendecir el nombre del Señor, de repente solito en casa o con mi familia. Lo puedo hacer, pero va a ser algo que tengo que aprender a hacer, porque es algo diferente, algo totalmente diferente. Quiero concluir este mensaje leyendo un pasaje de la palabra del Señor que está en Habacuc, que se ha tocado en otros mensajes, y quiero concluir el mensaje de este día leyendo ese pasaje de Habacuc, que es el capítulo 4 de Habacuc, al final del libro, el verso 17 al 19, que dice: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador.
Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. En medio de estas circunstancias, todos podemos confesar como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, porque Él nos fortalece. Permítame hacer una breve oración este día y encomendar en esta oración delante del Señor cada uno de sus vidas y de sus familias. Oremos. Padre celestial, este día, Señor, te bendecimos, te alabamos con todo nuestro corazón y descansamos en ti, Señor. Nuestra mente hay luchas, pensamientos contrarios, Señor, que quieren robar nuestra paz, y en ocasiones, Señor, lo han logrado. Hemos en ocasiones perdido nuestra paz, en ocasiones hemos perdido nuestra estabilidad emocional y caemos en ansiedad, Señor. Perdónanos por eso. Aumenta, Señor, nuestra fe, y que en estas circunstancias, Señor, a través de la instrucción de tu palabra y del auxilio de tu Espíritu Santo, aprendamos a vivir, Señor, y que podamos orar, y ese desborde de ansiedad que hay en nosotros que pueda ser puesto a tus pies en oración, en casa. Tú estás, así como has estado con nosotros todos estos años en cada una de nuestras reuniones congregacionales. Tú eres el mismo Dios que ahora está en nuestros hogares. Tú eres el mismo Dios que escucha nuestras oraciones, que has escuchado nuestras oraciones acá en el templo. Eres el mismo Dios que está escuchando nuestras oraciones en casa. Tú no permitirás que haga falta el pan y el sustento básico en nuestras casas, y nos darás aún un poco más de lo necesario y lo básico. Oramos este día, intercedemos por los hermanos que dependen de sus negocios, Señor. Pequeñas empresas, hermanos que están trabajando en lo que se ha denominado economía informal y que día a día van obteniendo un beneficio, Señor. Te pedimos por estos hermanos que están teniendo una crisis económica, que tú puedas abrir puertas, que toques corazones para que puedan llevar esa provisión a casa, y que todos, Señor, aprendamos a vivir en estas circunstancias siendo buenos administradores de lo que tú nos das, teniendo paz en nuestro corazón, pensando en lo bueno, Señor, y que nuestra mente sea guardada por tu presencia, que eres un Dios de paz. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre celestial. Amén. Te alabaré, Señor, con todo el corazón. Mis manos alzaré hacia tu monte santo, en ti yo esperaré, porque tú eres mi Dios, y yo me gozaré, en ti me alegraré y te bendeciré. Te alabaré, Señor, con todo el corazón. Mis manos alzaré hacia tu monte santo, en ti yo esperaré, porque tú eres mi Dios, y yo me gozaré, en ti me alegraré y te bendeciré. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.